Bien. Antes de comenzar, les recuerdo que principiaremos la sesión con la pericial número 15 y lo que quede, que en realidad no tiene por qué quedar nada prácticamente, de la 14, puesto que ayer ya compareció el perito, uno de los peritos que la efectuó, que al ser del laboratorio central no exige que estén todos. Bien, comenzamos la sesión. Silencio, por favor. Audiencia pública correspondiente al 29 de mayo de 2007. Que comparezcan los peritos, miembros de la Guardia Civil, con tarjeta de identificación F37053V, Z4373IT y B4501Z. Es decir, los que queden ya, los que queden fuera, por favor, que se incorporen. ¿Están todos ya? Están ya presentes todos. Bien, a los peritos que se han incorporado en la mañana de hoy, juran o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el informe o dictamen que se les requiere conforme a las reglas de la ciencia, técnica, experiencia o arte. Sí, juro. Juro. Ya saben ustedes que si incumplen la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de perito y castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crean ustedes que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No, ninguna. Contesten, por favor, en primer lugar, a los puntos de pericia que les va a exponer el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Señores peritos, ustedes realizaron un informe pericial acerca de unos cartuchos que fueron encontrados en la inspección ocular a Mina Conchita el día 18 de junio de 2004. En el estudio y cotejo de los explosivos que fueron hallados en esta inspección ocular, se encontraron dos tipos de explosivos, ¿verdad? Sí, a nuestro laboratorio llegaron cartuchos que venían reseñados, unos como goma 2 seco y otros como goma 2 EC. De una de las evidencias teníamos, eran 4 bolsas de plástico, en 3 de ellas ponía goma 2 seco, en una de ellas ponía goma 2 EC. Aunque luego los análisis demostraron que una de las bolsas que venía identificada como goma 2 seco no era goma 2 seco sino goma 2 EC. Una vez que ustedes realizan el estudio y cotejo de esos explosivos, ¿qué resultados le dieron? Pues hicimos un análisis identificativo de la composición, de las sustancias. Reseñamos 4 evidencias, como números 21, 22, 23 y 24. Los componentes de la 21 y de la 22 explosivos, los componentes explosivos eran nitrato amónico, nitrolicol y nitrocelulosa y estalato de dibutilo, y los componentes que analizamos de las evidencias 23 y 24 contenían nitrato amónico, nitrolicol, dinitrotoluenos y ya está, y carbonato de calcio, pero bueno, es un aditivo. Es cierto que en la muestra 22, en un momento determinado de los análisis, dio un componente de nitroglicerina. Vamos a ver.
Nosotros empleamos varias técnicas analíticas para determinar los componentes de estas sustancias, ¿no? Una de ellas, al efectuar el análisis, nos salió nitroglicerina. Pero ese resultado, lo que hicimos fue, la técnica no era la más correcta, era una técnica adicional, como era una cosa importante, pues hicimos varias técnicas. Entonces, esa técnica nos salía nitroglicerina, pero no es la técnica específica para analizar componentes explosivos. Entonces, lo que hicimos es interpretar esos resultados, porque para nuestra labor, aparte de analizar, es interpretar. Entonces, lo que hicimos fue proceder a la técnica HPLC, que es la técnica específica que nos determina qué componentes explosivos son los que componen estas sustancias, y entonces allí lo que nos apareció fue nitroglicol. Entonces, la explicación que dimos es que la técnica donde nos aparece nitroglicerina no contenía en base de datos el espectro del nitroglicol. Y como ambos componentes en esa técnica dan espectros similares, nos lo ajustó a nitroglicerina por la ausencia en base de datos de ese componente, no porque contuviera nitroglicerina. Pero eso fue comprobado suficientemente con el resto de las técnicas analíticas. ¿La diferencia entre ambos tipos de dinamita que ustedes analizaron, tanto la goma 2F como la goma 2ECO? Los dinitrotoluenos. Encontramos componentes comunes como nitrato amónico o nitroglicol, y luego encontramos la diferencia entre ambas muestras fueron los isómeros de los dinitrotoluenos, que son específicos de la goma 2EC, no de la goma. ¿Y para qué se usa el dinitrotolueno? El tolueno, creo que lo explicó ayer una persona aquí, es un componente que normalmente se utiliza como plastificante, y plastificante, creo yo que es la labor más importante de este componente. Anticongelante también. Pero eso no ocurre en la goma 2ECO, que se añade el estalato de dibutilo. El estalato de dibutilo es componente específico de la goma 2ECO, que es un sustitutivo del dinitrotolueno que contiene la goma 2EC, que es más contaminante. El objetivo de la goma ECO, es una goma ecológica, fue sustituir el dinitrotolueno por estalato de dibutilo. Esa es la diferencia entre ambas gomas explosivas. El fatalato de dibutilo es lo que ha aparecido en todas las muestras que ustedes han analizado posteriormente en los focos. Correcto. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo y otros tiene la palabra. Sí, con la venia, señoría, excelentísimo señor. Vamos a ver, usted nos ha dicho que con el tema de la nitroglicerina que aparece, usted dice que en el análisis químico sale nitroglicerina, pero que una vez que ustedes están sentados y encuentran que tienen goma 2ECO y goma 2EC, no le encuentran una explicación y le buscan una explicación o una interpretación. ¿Es esto cierto? No es cierto. En los análisis primeros, por favor, ¿qué es lo que usted ha dicho? Lo que yo he dicho es lo siguiente. Una de las técnicas analíticas que utilizamos para analizar componentes explosivos no explosionados, como es en este caso, es la espectrofotometría de infrarrojo, que nos da un espectro de infrarrojo, que nos ajustó a nitroglicerina. Pero que esa técnica no es la técnica adecuada para estos tipos de análisis. Lo que hicimos es, a continuación, emplear la técnica adecuada y encontramos que el componente que contenía no era nitroglicerina, sino nitroglicol. Y la explicación que hemos dado es que esa técnica no contenía en ese momento en base de datos nitroglicol, y lo que hizo fue ajustarlo a lo que más se le parecía, que era la nitroglicerina. Entonces ustedes no se ratifican en su informe, sino que lo cambian. No. Negativo. Nosotros interpretamos los resultados. Yo lo que sale lo pongo. Yo no miento. Si el equipo dice nitroglicerina, yo digo que ahí pone nitroglicerina. Lo que hago luego es interpretar los resultados y complementarlos con el resto de las técnicas analíticas. Y yo, como experto, deduzco que lo que contiene esa dinamita no es nitroglicerina, sino nitroglicol, con las explicaciones que le he dado a usted. Una deducción, de acuerdo. En el análisis sí sale nitroglicerina, que es lo que usted pone. Ahí sí sale nitroglicerina porque no puede salir nitroglicol. Vale. Le pregunto otra pregunta, por si usted tiene esos conocimientos. ¿A usted le consta que a lo largo de la historia de fabricación de la goma 2EC en algún momento haya cambiado su composición química y entre sus componentes haya tenido nitroglicerina? No tengo yo esa constancia. No la tiene, ¿verdad? Pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sí, con la venia, señoría.
Por aclarar un poco el anterior punto de pericia. Entonces, según el método utilizado, la técnica utilizada para determinar los componentes, ¿ustedes tienen unas distintas bases de datos o el aparato tiene unas distintas bases de datos? Nosotros creamos una base, el equipo tiene comercialmente una base de datos de todo tipo de componentes. Nosotros lo que hacemos es generarnos internamente una base de datos de componentes explosivos y metemos todos los componentes explosivos que podemos analizar, trilita, hexógeno, todo, bueno, dinamitas, y creamos nuestra base de datos de explosivos. Lo que sucedió en ese momento que no contenía esa base de datos componente nitroglicol, pero tampoco era una cosa que nos importara, porque es una técnica adicional que lo hicimos por hacer más cosas, porque era una cosa importante, pero que la técnica en la cual nos basamos siempre para determinar los componentes explosivos, y es la que tiene rigor, y es la que se ha utilizado en esta pericia y en la macropericia, es la de HPLC, y esa es la que nos dice con rotundidad que allí hay nitroglicol. Que es mejor técnica que la... No es mejor técnica, es la técnica específica o necesaria para hacer ese tipo de análisis. ¿Qué buscaban entonces con la utilización del espectrómetro de infrarrojos transformada por Fourier? ¿Qué buscaban entonces? Pues comparar esa dinamita, porque nosotros metemos patrones de dinamita. Si se podía compararla, como es un examen preliminar, como si podemos decir un examen preliminar, antes de disolver la muestra, hicimos una preparación para hacer esta técnica, para ver si ya nos decía si era goma 2 seco, goma 2 o titadín, porque tenemos las tres metidas en base de datos. Pasa que eso depende del estado de la muestra. Si la muestra está seca, pues ya nos aparecen otros componentes porque va perdiendo los volátiles. Entonces lo hicimos como técnica inicial para darnos una idea, para nada más. Bien. ¿Se fijaron ustedes en la fecha de fabricación de la EC? ¿Qué analizaron ustedes? No tengo a mí me llegó una muestra de los cartuchos, yo no me fijé en los datos del cartucho. Vale, no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. Sí, señoría, con su venia. Yo quería preguntarle al perito en relación con las muestras que figuran en las mediciones que realizan en su informe, los gráficos que figuran en su informe. Ahora le diré el folio donde aparecen exactamente nitroglicerina y nitroglicol. Querría que me explicara el perito en relación con sus manifestaciones anteriores, concretamente en la página 18 de su informe, que obra al folio 36.345. Aparecen unos gráficos, unos resultados, unos picos, en los que aparece por un lado nitroglicol y por otro nitroglicerina con un número 2612, que quisiera que el perito nos explicara exactamente esta circunstancia. Si puedo tener acceso a esos datos, yo no los tengo aquí. Ahora se lo facilita. Roberto, por favor. Se lo van a dar de todas formas en papel para que lo veamos. ¿Qué folio ha pedido, señor letrado? Los folios 36.345 y 36.346. Y en el 45 ya está diciendo el perito que no es. Dígalo al micrófono. Lo que me está mostrando es un espectro de HPLC, me está hablando, cromatograma HPLC. Usted se refiere a espectrofotometría de infrarrojo, que no la estoy viendo. Y este es el otro folio que pide el letrado, lo vamos a poner derecho. Folio siguiente, señor Osiris. ¿Y este otro? Esto que me está enseñando es HPLC. Luego, ninguno de los dos folios que dice el señor letrado tiene nada que ver con lo que... No, pone, señoría, si vamos a ver, es la página 18 de 26 de su informe. Abajo pone dos picos, uno que pone nitroglicol, otro nitroglicerina, y en la siguiente página lo mismo, en la página 19 de su informe, que corresponde... Vale, pero se refiere usted a la técnica HPLC. Pero está diciendo que es otra técnica, que no es la técnica de la que está hablando. Bien, pero entonces, ¿por qué aparecen en esa...? Pero esos son dos patrones. Donde pone nitroglicol y nitroglicerina son dos patrones para ver el tiempo de retención al que sale el nitroglicol y la nitroglicerina.
pero se corresponden en su informe con los análisis que ustedes realizan de esas muestras. Sí, o sea, he comentado. La técnica adecuada es la que estamos viendo en pantalla, que es la de HPLC. Y ahí es donde, al meterle los patrones de nitroglicerina y nitrolicol, que salen a tiempos de retención diferente, es donde se comprueba con absoluta certeza y seguridad que lo que contenía esas dos evidencias no era nitroglicerina, sino nitrolicol. Y en la siguiente folio también corresponde al mismo patrón. Sí, lo que le está diciendo el señor letrado es que esta técnica que está viendo en pantalla es la correcta y que en esta no hay el problema que estaba explicando. El problema surge en el espectrómetro de infrarrojos, pero no con esta técnica. Esta técnica se ve claramente que lo que contiene las gomas, Roberto, por favor, es nitrolicol y ya está. Y nitroglicerina. ¿Dónde ve usted Esa nitroglicerina? Solo veo en el patrón. Explíquele, por favor, que esa última línea, ¿qué es? La última línea son dos patrones de o sea, es una muestra que contiene nitrolicol y nitroglicerina. Es una muestra patrón que yo he introducido para ver a qué tiempo de retención sale cada uno de los compuestos para poderlo comparar con las evidencias. Y por eso abajo pone nitrolicol, nitroglicerina, porque es un patrón. Pero arriba verá usted que pone en la primera muestra nitrato amónico, nitrolicol y nitrotoluenos, porque el tiempo 1,826 de la muestra 8301 es exactamente igual que del patrón de nitrolicol, no el de nitroglicerina que aparece a 2,612. No sé si lo ve usted. Muy bien, pues no hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero. Sí, con la venia de la sala, solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en preparar una muestra, en realizar el análisis y en tener los resultados? ¿Se refiere a este caso o cualquier otro? A cualquier otro. Pues en el momento que yo tengo una muestra que estoy trabajando con ella, si hablamos de estas técnicas analíticas que estoy mostrando ahora mismo, en una hora puedo tener los resultados de las técnicas que estamos viendo. O sea, preparar una muestra, disolverla, filtrarla, inyectar un patrón, inyectar la muestra, pues en una hora es suficiente. ¿Una hora por muestra? Una hora por muestra, o quizá menos, porque tenemos también posibilidad de hacerlo automáticamente. Entonces, si preparamos varias muestras, nuestro equipo pincha automáticamente y en una hora podemos tener una o más muestras. Depende de las muestras que estemos preparando. O sea, preparar una muestra lleva un tiempo. Si tenemos varias muestras, como en este caso teníamos 4, pues el tiempo pues se multiplicará por 4 de preparación. En el momento que tengamos los viales con las disoluciones preparadas, el equipo analiza y puede tardar, pues no sé, una hora, 2 horas, más. ¿El tiempo de preparación de la muestra? Es muy breve, consiste en coger una muestra y disolverla, filtrarla y dejarla en condiciones de una concentración adecuada para poderse proceder al análisis. Sí, no hay más preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por don Mario Pelicari Giraldini. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hija menor de edad. Con la venia del excelentísimo señor presidente. Buenos días, señor perito. Perdone, ¿sabe usted el tiempo de caducidad que tiene la goma 2S o que tenía aproximadamente? El tiempo de caducidad de un explosivo depende de la forma de conservación del explosivo. Un explosivo que esté mal conservado puede caducar al día siguiente. Un explosivo que esté bien conservado en nevera y en un recipiente apropiado puede durar varios años. Bien, en las condiciones normales que estaba, o las que hemos visto ahí en Mina Conchita, aproximadamente ¿cuánto calcula usted que era el tiempo? ¿El que dice de fábrica de 18 meses o podía ser más? Desconozco el estado de conservación de Mina Conchita porque yo solo tengo la muestra, no sé cómo estuvo conservada la muestra ni lo vi. Yo tengo una muestra de los cartuchos y lo que analizo. Entonces yo no sé nada del estado de conservación de las muestras de Mina Conchita. ¿Y lo que usted analizó estaba en estado de explosionar? ¿Perdón? En lo que usted analizó, ¿sabe si estaba en estado de explosionar o de desplegar? Las 4 muestras que yo analicé, 3 contenían los componentes característicos de las dinamitas porque estaban aceitosas, gelatinosas, con lo cual estaban, entiendo, bien conservadas, y una de ellas estaba más seca. Por eso en el informe que hicimos nuestro, en la técnica de FETI solo detectamos nitrato amónico, porque parte de los volátiles ya habían desaparecido. Aprovechando sus conocimientos, una mezcla de una cantidad determinada, importante,
de goma 2 Eco con unas partes de goma 2S, aunque estuviese caducada, hubiese podido explotar? Eso no es objeto de la pericia, señor letrado. Bien, señoría, que conste la protesta y nada más preguntas. Siguiente letrado, la acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajate. Con la venia, señor, solamente una pregunta. ¿Podría decirme el perito si en el supuesto de que una parte importante de goma 2 Eco estuviese mezclado en un zulo con goma 2EC, es posible que una parte del DNT aparezca como traza en la goma 2 Eco? No es objeto de la pericia, otra pregunta. Nada más, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. Con la venia, señoría, una sola aclaración. Es que en los gráficos a los que se han referido mis compañeros, donde sale nitroglicol y nitroglicerina, dice usted que es el patrón. La pregunta es, ¿por qué aquí no se hace constar en este cuarto gráfico de la página 18 y en el tercer gráfico de la página 17, patrón, la palabra patrón en ese gráfico? Sin embargo, en la página número 13, por ejemplo, sí que ustedes mencionan que estos gráficos corresponden a un patrón. ¿Me explico? ¿Podría verlo? Sí, en la página Roberto, 13. póngalo, por favor. ¿En qué página dice usted que se aparece? En la página 13, que es el folio 36340. Y también, por ejemplo, en la 15. Y en la 17. O sea, usted me está preguntando por los resultados de electroforesis, o sea, de nitratos, ¿no? Lo que me está preguntando. Lo que le estoy preguntando es por qué ahora nos dice usted que estos dos gráficos en los que hay picos de nitroglicol y nitroglicerina se corresponden a patrones. Sin embargo, no mencionan en estos gráficos que sean patrón. Y en otros gráficos anteriores del mismo informe sí que se especifica que esos gráficos pertenecen a un patrón. Bueno, pero no pone patrón, pero yo lo he identificado como NG, NGL, y para mí eso es un patrón. Es el nombre que yo le doy para identificarlo yo. No tengo la necesidad de poner patrón, yo ya sé que es un patrón. Por el NGL, ¿eso significa patrón? No, eso para mí, yo ya sé que eso, o sea, yo lo que tengo que hacer es aclararme cuando hago el informe. Yo al número de evidencia le pongo un número y en ese momento, pues, en vez de poner patrón, se me ocurrió poner NG, NGL, pero yo ya sé que eso es el patrón. Bien, pues no hay más preguntas, gracias. De hecho, NG para mí es nitroglicerina y NGL es nitroglicol. Ya está. Vale, pues no hay más preguntas, gracias. Gracias. ¿Alguna acusación más? Con la venia, señoría, para la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, simplemente entonces la conclusión a la que usted llega es que en las muestras que usted analizó no tenían en su composición nitroglicerina. Correcto. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Las defensas. Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugiel. Mire, primero le queríamos preguntar si usted sabía si en algún momento habían estado en contacto los cartuchos de goma 2 Eco y goma 2EC. No tengo constancia. Bien. En los cartuchos de goma 2 Eco, ¿detectaron en algún momento DNT? ¿Trazas de DNT? No. Bien. Vamos a ver. El flalato de dibutilo es un componente de la goma 2 Eco, pero es simplemente exclusivo de la goma 2 Eco, es decir, ¿pueden existir otros explosivos dinamitas que tengan ese componente? Yo no los conozco. Bien. Pero queda abierta esa posibilidad, ¿no? De que pudieran existir. Vamos a ver, señor letrado, Vale, el perito dice lo que sabe. Vale, perfecto. Sí, disculpe. Bien, vamos a ver. Se nos han mostrado una serie de gráficos. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes siempre, los cromatogramas, siempre los obtienen cada vez que hacen un análisis en papel, en este soporte, cada vez del aparato, el cromatógrafo, verdad? Sí, sí. En el cromatógrafo tenemos registros electrónicos y luego lo imprimimos en papel para juntarlo al informe como anexo. ¿Y no en placas de vidrio? ¿Qué tipo de cromatógrafo? Es que vamos a ver, las técnicas de cromatografía, tanto HPLC, todas las técnicas que se utilizan en el laboratorio de policía, en este caso de servicios de criminalística,
nosotros no utilizamos la técnica de cromatografía de capa fina a la que usted se refiere. Nosotros tenemos en los laboratorios, tanto de policía científica como el nuestro, disponemos de técnicas que son mejores, como decíamos ayer, que la cromatografía de capa fina, que es la única técnica que no tiene papel para insertar unos gráficos, pero el resto de las técnicas que aparecen en este informe, todas adjuntan unos registros que se pueden imprimir. De acuerdo. Pues no hay más preguntas, muy amable. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala de defensa de Yamal Zubán y Marcel Gallún. Si la goma 2 EC estuviera conservada al aire libre o estuviera al aire libre, el tiempo de caducidad sería rápido, ¿no? El tiempo de caducidad no lo sé, lo que sé que perderían los volátiles. Cuando perdería sus propiedades. Ajá. Una muestra mal conservada pierde propiedades, porque va perdiendo los componentes volátiles. Cuando realizan ustedes sus informes técnicos acerca de los análisis que realizan, ¿detallan siempre los componentes químicos de lo que analizan? ¿O únicamente definen el explosivo genérico que han hallado? Nosotros lo que hacemos, en este caso que son unos explosivos sin explosionar, lo que hacemos es analizar los componentes explosivos de esa sustancia y luego lo podemos asemejar a una goma 2 seco, una goma 2 EC, el explosivo que podemos conocer nosotros si los componentes se ajustan a esa especificación. En este caso, analizamos las muestras y los componentes que encontramos, unos son compatibles con la goma 2 seco y otros son compatibles con la goma 2 EC. También se nos vino referenciado como que esas dinamitas ya eran goma 2 seco y goma 2 EC. Lo único que hicimos fue comprobar que esto era así. ¿La goma 2 seco es distinguible visualmente de la goma 2 EC? Es de diferente color, una es blanca, otra es marrón rojiza. Es un dato que hay que contrastar, porque es la coloración, pero vamos, a simple vista es de otro color, vamos, eso es seguro. Pero para mí no es suficiente, para mí lo que me vale es la analítica. ¿Hay otros explosivos que sean visualmente iguales a la goma 2 seco? Le estoy permitiendo este conjunto de preguntas que no tienen nada que ver con el objeto de pericia. No. A lo mejor habrá algún otro tipo de dinamita que pudiera tener una coloración parecida. Yo no conozco dinamitas blancas, lo único que conozco es la goma 2 seco. Y el resto de los explosivos, otro tipo de sustancia no tiene que ver nada. O sea, nosotros tenemos claro que esos son dinamitas por lo que hemos encontrado nitroglicol, nitrato amónico. Y que luego, tanto por la coloración, hablamos de la goma 2 seco, con la coloración como por la analítica, todo se ajusta a que sea una goma 2 seco. No tengo ninguna duda con otro tipo de explosivo. ¿Saben ustedes, en sus pericias, cuándo dejaron de fabricar la goma 2 EC? ¿Puede repetir? Sí, ¿cuándo dejaron de fabricar la goma 2 EC? Eso no tiene ninguna relación con su pericia, señor letrado. Contéstele, pero no tiene ninguna relación con su pericia. En el año 2002, pero bueno. ¿Se puede considerar stricto sensu la goma 2 seco como una dinamita? No he entendido el stricto. Es decir, si se puede considerar la goma 2 señor seco... letrado, la última pregunta que le permito fuera objeto de pericia, por muy defensa que sea. Ese no es el objeto de la pericia, pero conteste. ¿La goma 2 seco se puede considerar stricto sensu una dinamita? Sí, claro, es una dinamita. ¿Ustedes la definición que existe en el diccionario de la Real Academia Española? Bien, no ha lugar a la pregunta. El Real Diccionario de la Real Academia Española es de la lengua, no tiene nada que ver con terminologías químicas o comerciales. Otra pregunta. ¿Las dinamitas no son aquellos explosivos que tienen siempre nitroglicerina? Incorrecto. Yo le puedo contar la evolución de las dinamitas. No, pero no creo que sea objeto. Una pregunta, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Con la venia de la sala, la defensa de Javier González. Solamente por aclarar una cuestión que usted ha hecho en la pericia que ha realizado. Usted ha realizado 4 muestras, 2 de EC y 2 de ECO. Cada una de esas muestras contenía los componentes propios de cada una de las marcas. Es decir, si la EC tiene sus propios componentes o algún componente añadido. Los componentes que yo vi son los específicos de la goma 2EC y de la goma 2 ECO. Es decir, no hay ninguna traza de contaminación ni nada de eso, ¿no? Yo no veo trazas de contaminación. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con su venia.
Señoría, es una pregunta un poco colateral a la pericia, pero es solo una. Vamos a ver, usted nos ha dicho que la goma 2F dejó de fabricarse en el 2002. ¿Nos podría decir también cuándo empezó a fabricarse la goma 2 Eco? Pues el mismo año, creo. Según tengo oído yo... ¿Puedo contestar yo, que tengo un poco más de información? Sí. En el año, no sé cuándo se empezó a fabricar la goma 2EC, la fábrica simultaneó la fabricación de goma 2EC y goma 2 Eco en una de las mezcladoras del año 99 al 2002. En el 2002 dejó de fabricar la goma 2EC en esa mezcladora. Utilizaba también otra mezcladora independiente para fabricar la goma 2 Eco. O sea que la goma 2 Eco empezó a fabricarse en el 99. Posiblemente, si no sé exactamente la fecha, lo que le digo... Si no sabemos exactamente la fecha, pero aproximadamente... Si no sabemos la fecha exacta y no es objeto de la pericia, no ha lugar a más aclaraciones. Otra pregunta. No hay ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, la defensa de Raúl González. Mire, usted ha dicho que no podía saber la fecha de fabricación de la goma 2EC y de la goma 2 Eco... Volvemos a lo mismo. No es objeto de la pericia. He permitido a las defensas 5 preguntas que no son objeto de la pericia. No hay más que discutir sobre este tema. Han tenido ustedes aquí a múltiples testigos para preguntarles fechas de fabricación, fechas de exterminación, fechas de comercialización. No son los peritos los que tienen que responder a eso, porque el objeto de la pericia viene ya delimitado y no incluye las fechas de fabricación de la goma 2 Eco y eso. Que además dicen que no lo saben, que probablemente, posiblemente, pienso que... Yo le he preguntado de la muestra que han analizado, no en general. Solo de la muestra ya he contestado antes también. ¿Qué ha contestado de la Conteste de nuevo, por favor. La muestra que yo he analizado llegaron a mi laboratorio. Pero es que le pregunta por la fecha de fabricación de la muestra, no sé cuándo llegó a su laboratorio. No lo sé. Esa fabricación no lo sé. Vale. Cuando le he preguntado si el material tenía capacidad explosiva, usted ha dicho que 3 estaban bien conservadas, que eran aceitosas y que una estaba más seca. Pero, o igual yo no lo he entendido bien, pero ¿tenían capacidad explosiva o no la tenían? Yo lo único que puedo decirle es que cuando una muestra se seca, al evaporarse parte de los componentes pierde propiedades explosivas. Nada más. Entonces las otras 3... Las otras 3 estaban mejor conservadas que la primera, que estaba más seca. ¿Por qué? Porque se nota que tienen como un aceite que es característico de las gomas que contienen nitrolicol. Sin embargo, la primera muestra, que estaba reseca, pues ha perdido los volátiles y está peor conservada. ¿La que estaba reseca era Eco o era EC? Era Eco. Bien, no hay más preguntas. ¿Alguna defensa más? Por lo tanto, a raíz de esta última pregunta, las muestras bien conservadas, 2 son de EC y 1 de Eco. Correcto. ¿Alguno de los otros peritos tiene algo que aclarar, añadir a lo que se ha dicho? Digo, de los que han hecho la pericia. El resto de los peritos. Bien, gracias. Ya se pueden retirar. Perdón, señoría, a través de la Presidencia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. A respuesta de una de las defensas ha contestado que si las gomas estaban mal conservadas pierden sus volátiles. Quisiéramos saber si las gomas conservadas en una temperatura y humedad constante, si pierden sus volátiles. No le podría responder, no lo sé. Yo soy perito analista, no conozco las condiciones de conservación. Yo sé que si una muestra no está en un recipiente hermético adecuado, pues va perdiendo los volátiles. Supongo que, aunque sea a temperatura ambiente, los va a perder igual, claro. Bien, había un perito que quería decir algo. Perito de la pericia hecha durante la fase de juicio. Sí, me ha parecido entender que queda suficientemente claro que no había nitroglicerina, pero quisiera hacer una aclaración más. Esta técnica EFETIR, espectroscopía de infrarrojos, básicamente determina la estructura de los compuestos, y se da la circunstancia que la nitroglicerina y el nitroglicol estructuralmente son compuestos bastante parecidos. De ahí que es normal que esta técnica, en ausencia de nitroglicol en base de datos, la asemejara al compuesto más parecido, en este caso nitroglicerina. Nada más. Los dos peritos pueden salir, los dos peritos que se han incorporado, salvo que quieran decir algo, claro. Bien, pero su otro informe, que es la pericial 14, ya se hizo prácticamente ayer íntegra, y si no le han preguntado nada es porque no tienen ninguna pregunta nueva. Gracias por venir.
Adiós, buenos días. Que se incorporen los peritos del Cuerpo Nacional de Policía, 72.622, bueno, salvo que estén presentes ya, naturalmente. 17.632, que sí lo está, y 28.225. Sí, así que... Es la pericial número 9. Pericial número 9. Guarden silencio, por favor. Por favor, silencio. Bien, de los dos peritos que se han incorporado, la señora perito le recuerdo que sigue bajo juramento o promesa de la sesión de ayer. El nuevo perito, ¿jura usted o promete emitir su informe o dictamen con objetividad e imparcialidad conforme a la regla de la ciencia, el arte, la experiencia o la técnica? Prometo. Sí, prometo. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa que crea ustedes que pueda desviarle de ese objetivo? No. No, en absoluto. Ya saben que si incumplieran con la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de peritos y castigado con penas de prisión, multa y principal de inhabilitación. Contesten, por favor, a los puntos de pericia que en primer lugar les va a exponer el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Interesa se le exhiba el informe elaborado por los peritos a los folios 1081 a 1139 del tomo cuarto de la pieza separada de Leganés. ¿Obra su firma al pie de dicho informe? Sí, efectivamente. Este informe pericial se elabora como consecuencia de los efectos recuperados del desescombro del piso de Leganés explosionado el día 3 de abril del año 2004. Efectivamente. Como consecuencia de la inspección ocular que se lleva a cabo entre los escombros, una vez explosionado el piso, se recuperaron una serie de efectos relacionados con sustancias explosivas y detonadores. Sí. En el informe consta que ustedes han analizado los restos de explosivos que se recuperaron. Si lo hemos analizado nosotros. Sí. En el informe lo que consta es un análisis de todo el material, lo que son detonadores, y igualmente el análisis que se hace del explosivo, que es todos los diferentes focos que aparecieron, no focos, sino los diferentes lugares donde apareció explosivo. Se recuperaron 17 kilos 431 gramos de dinamita goma 2 eco. Sí. 14 bolsas de color verde que tenían una inscripción de 5 kilos de goma 2 eco. Sí. 258 detonadores, de los cuales 85 son de aluminio y 153 de cobre. Sí. 594 fajas con distintas numeraciones de goma 2 eco. Efectivamente.
De las 594 fajas, hay 215 cuya numeración no se puede apreciar, no se puede comprobar. Sí. Asimismo, se recupera un carrete de 25 metros de cable. Carrete vacío, sin cable. Sí, un carrete vacío, efectivamente. ¿Llegan ustedes a precisar que ese carrete es similar al... Jugán, guárdese un momento, señora. Acaba de pegar a un procesado, queda expulsado de la sala y dese cuenta al juzgado correspondiente. Que baje el otro procesado al medio. Saquen al otro procesado que lo revise el médico. Se interrumpe la sesión 10 minutos. Por favor, quédense en sus asientos porque vamos a empezar enseguida, para que se lo lleven al médico, para que no haya revuelo mientras seguimos